Vamos a tratar de dividirla en dos periodos. La primera parte vamos a avanzar el tema de pelvis y ginecología femenina con ecografía ginecológica. La segunda vamos a hacer el tema de ecografía obstétrica. Bien, ¿se ve en mi pantalla, chicos? Si alguien me puede contestar. Doctora, se ve. Sí, perfecto, gracias. Muy bien, comencemos porque estamos un poco atrasaditos. Bien. Como siempre comenzamos nuestra clase recordando un poco de anatomía, ¿no es cierto? Que es súper importante ubicar tamaños, morfologías, medidas, posiciones, puntos de reparos anatómicos de los órganos que vamos a explorar. Y el aspecto normal también, de acuerdo al método que vamos a utilizar. En este caso, el método que nosotros utilizamos por excelencia, digamos, porque es uno de los que mejor se acomoda a la exploración de la pelvis femenina, pues es el método ecográfico y vamos a hablar de eso específicamente hoy día. Bien. Entonces, un poco de anatomía, recordar la morfología del útero, ¿verdad? Con forma de pera, tiene un fondo, un cuerpo, un cuello, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo del canal cervical, la cavidad endometrial revestida por el endometrio, el miometrio, ¿no es cierto?, que es el tejido muscular que conforma la pared uterina, y luego viene la serosa. Acuérdense que el útero es parcialmente intraperitoneal, el cuello uterino en alguna porción va a ser extraperitoneal. Pero en general es intraperitoneal. Tenemos las trompas de falopio para los anexos a cada lado y los ovarios. Bien, la irrigación va a estar dada a través de las arterias uterinas y las arterias ováricas, ambas ramas de los vasos ilíacos, ¿no? Canal vaginal, que es una cavidad virtual, no olvidarnos, con su pared de revestimiento mucoso. Bien. Como les decía entonces, la ecografía es el método indicado para la exploración ginecológica como primera técnica siempre. Existen algunos métodos alternativos que también vamos a comentar hoy día. Sin embargo, pues la técnica inicial de exploración por imágenes va a ser la ecografía. La vía transvaginal es la que pues nos va a dar mejor detalle, pero tiene mejor resolución. Los transductores son de mayor resolución y vamos a poder ver adecuadamente el detalle del cervix, los ovarios. El útero no necesitamos ninguna preparación. La ecografía transabdominal, que se la va a hacer la exploración a través de la pared abdominal y utilizando una ventana ecográfica determinada por la vejiga llena de líquido. También es una alternativa y que pues la ventaja es que nos va a permitir, dado que utilizamos transductores de menor resolución, pero que tienen la ventaja de tener mayor penetración, por lo tanto vamos a poder tener una visión y una exploración más panorámica de la pelvis, pudiendo valorar las posiciones más altas, ¿no? Bien. Vámonos entonces a las imágenes anatómicas ecográficas normales. Este es un corte sagital del útero. Esta imagen se ha adquirido por vía transvesical. Miren, aquí está la burbuja líquida de la vejiga
Esta línea anterior hiperecogénica es la pared vesical delgadita, uniforme, y luego tenemos la ecogenicidad intermedia del miometrio y una banda más ecogénica en este caso, que sería el endometrio. Vemos el canal cervical donde no se observa la banda lineal, la banda del componente endometrial, sino más bien una pequeña línea, ¿no? Que está reflejando el adosamiento entre la pared anterior y posterior del cérvix, y el orificio cervical externo estaría a este nivel. Y esta pequeña prolongación que se angula hacia anterior va a ser el canal vaginal, igual con una pequeña línea hiperecogénica que es la señal del adosamiento entre la pared anterior y posterior de la vagina. ¿Ya? Por detrás del útero vamos a tener el fondo de saco, ¿no es cierto? Recto uterino. En este caso, miren cómo está con una banda hiperecogénica con una sombra sucia, ¿no es cierto? De aspecto algo lobulado. Aquí estamos frente a imágenes que nos están indicando que hay un canal rectal que está lleno de contenido, ¿ya? El contenido fecal siempre va a contener gas y nos va a dar este tipo de imágenes, ¿ya? Corte transversal del útero, el miometrio y el endometrio. En este caso va a tener un aspecto trilaminar, ya vamos a ver por qué. Esto es a nivel del cuerpo uterino. Continuamos entonces, y otro ejemplo, esto es ya también con técnica transvaginal. Miren cómo cambia la morfología del transductor. Es un transductor con una superficie más pequeña, ¿no es cierto? Y tenemos igual el corte longitudinal del útero, la banda endometrial. En este caso, si se fijan y comparamos con las anteriores, es un poco más fina, completamente homogénea, central y con una interfase endometrio-miometrial muy bien definida. Aquí incidentalmente, en fondo de saco, vamos a ver el ovario con algunas imágenes quísticas periféricas en su espesor. Valga la oportunidad para recordarles que los ovarios tienen un meso que es bastante largo, podríamos decir. Por lo tanto, los ovarios tienen cierto grado de movilidad dentro de la pelvis, no tienen una posición fija, son intraperitoneales y pueden pues moverse de cierta manera hacia posiciones más superiores o inferiores en la pelvis, incluso moverse hacia la línea media, ¿no? Y a veces hay dificultad en encontrarlos, y el punto de reparo anatómico que nosotros vamos a utilizar para buscar los ovarios son las arterias o los vasos ilíacos. A lo largo de ese eje nosotros hacemos el barrido para poder encontrar los ovarios. Y a este nivel, también en fondo de saco recto uterino, vamos a ver una imagen de pared gruesa y centro quístico. Esta imagen es en realidad un embarazo ectópico. Ya lo vamos a conversar más adelante respecto a eso. Y tenemos aquí un corte longitudinal también por vía transvaginal del cuello uterino. Podemos distinguir perfectamente la línea del canal cervical completamente cerrado, el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. A este nivel, por detrás del canal, tenemos, como ya mencioné, el fondo de saco recto uterino. Y aquí en este nivel podemos ver que tenemos contenido líquido con ecos en su interior que está ocupando este fondo de saco que debiera ser virtual, ¿no? Por detrás de esta imagen hipoecogénica vamos a ver recién los planos que nos demuestran la localización de la pared rectal y su contenido, ¿ya? Entonces, siempre en las exploraciones tenemos que fijarnos que no haya líquido libre intraperitoneal en los fondos de saco. En este caso está demostrado que sí existe, ¿ya? Eso es patológico. Y vamos a pasar ahora entonces a la parte patológica.
de las entidades patológicas que podemos nosotros valorar en el útero. Y comenzamos con la patología benigna más frecuente. Los tumores benignos más frecuentes uterinos son los miomas. Ocurren en el 30% de mujeres en edad fértil. Pueden tener cualquier localización, ¿no es cierto?, en el cuerpo, en el cuello. Es importante definir si están cerca o en contacto con la serosa de revestimiento, ¿no es cierto? Van a ser subserosos, si están intramiometriales o si están en contacto con el endometrio, ¿no? Que van a ser, bueno, esos son los que los llamamos submucosos y son los que nos van a dar síntomas, ¿no? De hemorragia o bien infertilidad, porque pues compiten por el espacio a nivel de la cavidad endometrial con las estructuras embrionarias, ¿no? Aquí vemos entonces un ejemplo, un útero, en este caso en retroversión, el fondo uterino está apuntando hacia caudal. Vemos la línea o la banda endometrial y vemos aquí un contorno más abombado, el contorno uterino corporal posterior más abombado, y una imagen más hipoecogénica sólida, redondeada, que está determinada por un mioma subseroso que está deformando el contorno uterino. Esta es la locación, no tiene ninguna relación con el endometrio. Otra imagen, este es un corte transversal del útero a nivel corporal y vemos la cavidad endometrial que está distendida por líquido y dependiendo de la pared posterior vemos un nódulo que está protruyendo hacia la cavidad endometrial. Esta es una imagen bastante común de los miomas subserosos pediculados que pues están protruyendo hacia la luz de la cavidad endometrial. Bien. Y nos pasamos a la patología maligna, ¿no es cierto? El cáncer cervicouterino es la patología maligna más frecuente y una de las principales causas de muerte de las mujeres en edad fértil y también posmenopáusicas. El diagnóstico precoz, no olvidarnos, ya sabemos que la ecografía es el estudio indicado para explorar por imagen cualquier patología, ¿no es cierto?, que sea de los órganos pélvicos. Sin embargo, el diagnóstico precoz solo lo vamos a lograr con el Papá Nicolau. Una ecografía normal, como no tenemos nosotros un microscopio para mirar células, ¿verdad?, no nos va a descartar la presencia de un cáncer cervicouterino en etapa precoz. Por lo tanto, solamente la valoración con Papá Nicolau anual nos permite hacer un diagnóstico precoz de esta patología. ¿Para qué entonces nosotros vamos a usar la ecografía o cualquier otro método de imagen que tenemos? La ecografía para la tapificación local, podemos ver una masa, ver si está infiltrando miometrio o no, si se extiende a la grasa pericervical o invade algún órgano vecino. Ya habíamos visto en alguna oportunidad la resonancia magnética, la tomografía, nos van a dar una visión más panorámica de los órganos vecinos al útero. Este es un ejemplo de una tomografía en corte transversal a nivel del cuello uterino. La vejiga está anterior, llena de líquido, y vemos aquí una masa que está captando contraste. Este es el cuello uterino. Normalmente el cuello uterino es hipocaptante, al igual que todo el miometrio. Y vemos aquí una captación heterogénea y una interfaz entre la grasa, que es esta textura negra que vemos aquí, y el contorno uterino irregular. Eso nos está hablando de que hay una invasión tumoral hacia la grasa pericervical. Otra imagen. Este es un paciente que ya fue operado. Esto es una tomografía también con contraste. Y vemos aquí la vejiga, en este caso ya está llena de líquido, lleno de contraste. Y por detrás y por delante del sacro vamos a
ver el recto lleno de contenido y en el fondo de saco recto vesical en una paciente que ya ha sido histerectomizada vamos a ver un tejido que se impregna con el contraste de contornos mal definidos que no tiene planos de clivaje graso ni con la pared posterior vesical ni con la pared anterior del recto. Esta es una recidiva, esto es tejido tumoral recidivante en este paciente y miren cómo se está extendiendo a la pared lateral pélvica donde están las estructuras musculares pélvicas, ¿no? Miren, este lado todavía sí hay extensión, sin embargo no ha comprometido el músculo que está adyacente a la cara interna del acetábulo del lado derecho, ¿no? El recto está comprometido y ven la irregularidad en la interfase entre el líquido contenido en la vejiga y la masa que nos está hablando de que hay invasión del tejido tumoral en todo el espesor de la pared hasta la luz vesical. ¿Ya? Aquí lo propio, otra imagen. En este caso es una resonancia magnética. Aquí miren cómo podemos tener una mejor resolución del contraste de los planos, ¿no es cierto? Podemos ver el plano seroso que está representado por una línea negra muy finita, bien delimitada, ¿no es cierto? ¿La ven aquí? La línea negra bien delimitada. El miometrio que tiene una señal intermedia y el endometrio, ven aquí que tiene una señal alta y vemos una mínima línea de líquido en la cavidad endometrial. ¿Ya? Vemos aquí el aumento de volumen del cuello uterino. Esta es una imagen longitudinal, ¿no es cierto? Aquí está el sacrocoxis, fondo uterino, cuerpo uterino, cuello uterino, orificio cervical externo aquí, canal vaginal. Y vemos la masa que está con una textura diferente. No podemos distinguir adecuadamente el canal cervical, pero sí podemos definir que todavía no hay una invasión hacia las estructuras adyacentes, ¿no es cierto? No hay invasión local, sino que el tumor, pese a su gran tamaño, está limitado por la serosa, por lo tanto todavía esto es pues quirúrgicamente abordable, operable, se pueden hacer bastantes cosas, mientras en este otro caso ya pues no, estas dos imágenes, estas dos valoraciones no son quirúrgicas, ¿no? Que eso es importante de realizar, ¿no? Con las imágenes, decirle al cirujano qué vamos a hacer, qué conductas vamos a tomar, ¿no? Volvamos entonces y continuemos con patología, con endometrio normal. Recordar que pues el endometrio tiene aspectos que van a variar a lo largo del ciclo menstrual, dependiendo de la fase en que se encuentre, ¿no? Si estamos en una fase preovulatoria, posovulatoria, en una fase menstrual, los aspectos del endometrio, ya que dependen su desarrollo e involución del influjo hormonal, va a variar. En las mujeres en edad fértil puede alcanzar hasta un espesor de 25 milímetros, lo cual no debe considerarse patológico dependiendo de la fase del ciclo en que se encuentre. En las pacientes posmenopáusicas que están utilizando tratamiento hormonal, puede alcanzar hasta 10 milímetros sin que necesariamente sea patológico si es que están con tratamiento hormonal de reemplazo y ese tratamiento las hace menstruar. Y en las pacientes posmenopáusicas que no están con tratamiento de reemplazo hormonal, el límite máximo normal del endometrio no debe superar los 6 milímetros. Aquí vemos cortes longitudinales a nivel del útero, a nivel del cuerpo, donde vemos la banda endometrial. Este es un endometrio proliferativo precoz, que quiere decir eso, inmediatamente postmenstrual, ¿no es cierto? En fase proliferativa, y vemos una línea blanca rodeada por dos finas líneas que son hipoecogénicas,
¿Ya? Si ven aquí, espectro trilaminar con esta línea blanca representa simplemente el adosamiento entre la pared anterior y posterior del endometrio, que aquí está representado por estas dos líneas negritas. ¿Ya? Aquí tenemos una fase un poco más tardía, todavía preovulatoria proliferativa, un poco más tardía. Vemos cómo se engruesa el endometrio y tenemos un endometrio aún hipoecogénico, ¿no es cierto? Y vemos un aspecto trilaminar, 3 bandas ecogénicas, ¿no? Y aquí vemos un endometrio que es completamente ecogénico y homogéneo, más grueso todavía. Esta es una fase secretora posovulatoria. Ya aquí en esta fase es que yo mencionaba que el endometrio puede alcanzar hasta 25 milímetros de espesor sin ser patológico, ¿ya? En las mujeres en edad fértil. ¿Ya? El cambio de ecogenicidad se debe a que pues, en la fase secretora desarrollan muchas glándulas y mayor irrigación, todo en preparación para recibir pues, la implantación de un embrión, ¿no es cierto? De las estructuras embrionarias. Vamos a ver entonces algunos endometrios que son normales o bien con patologías que son benignas, que son bastante frecuentes de ver en pacientes posmenopáusicas. El endometrio siempre va a ser lineal, ¿no es cierto? Posmenopáusico, no hay influjo hormonal, no hay proliferación del endometrio y se supone que este es el aspecto normal. En las pacientes en las que se ve un endometrio así, en la fase posmenopáusica, vamos a ver que esta entidad puede estar determinada o este engrosamiento por la hiperplasia. La hiperplasia generalmente nos da una imagen endometrial como una banda ecogénica homogénea, ¿ya? La otra forma de proliferación endometrial focal son las poliposis, que pueden ser únicas o múltiples, que también nos demuestran engrosamientos, ya sean difusos o bien focales del endometrio. Aquí podemos ver un nódulo que está delimitado por una línea hipoecogénica, ¿no es cierto?, a nivel corporal posterior, que está desplazando hacia anterior el endometrio normal. En este caso, esta paciente es una paciente en edad fértil porque sí hay endometrio, ¿no es cierto? Y es un poco difícil delimitar, ¿no es cierto?, si hay o no hay un pólipo aquí adentro, diferenciarlo del resto del tejido endometrial. Si nosotros a través del canal cervical inyectamos un poco de líquido cuando hacemos una histerosonografía, vamos a poder separar el plano endometrial normal del plano polipoideo. Acuérdense, esta imagen se las he mostrado en las imágenes de miomatosis submucosa. El pólipo se puede ver igual, ¿no es cierto?, que un mioma submucoso pediculado. Eventualmente ese es el diagnóstico diferencial por imágenes. Si le ponemos el modo Doppler a esta imagen, vamos a ver que los pólipos típicamente tienen un pedículo de vascularización proveniente de su lugar de implantación, ¿ya? Que nos da el nombre y el apellido de que esto es un pólipo, ¿ya? Generalmente los miomas no presentan así un pedículo y muchas veces ni siquiera tienen flujo vascular que sea detectable por el método Doppler ecográfico. Aquí tenemos otra imagen de pólipo endometrial. En este caso es un pólipo dependiente de la pared anterior uterina. Ven aquí la línea hipoecogénica que separa esta imagen nodular del resto del endometrio. Aquí incidentalmente estamos viendo, estas flechas están señalando pequeños miomas intramurales. Y en las pacientes en las que usan tamoxifeno, acuérdense, el tamoxifeno es un modulador hormonal, ¿no es cierto?, de supresión. ¿Me escuchan, chicos? Creo que se cortó. Se escucha
escucho, doctora. ¿Escuchamos? Ah, ya, perfecto. Pensé que se cortó. Entonces tenemos que este modulador hormonal en las pacientes que están tratadas por cáncer de mama, por ejemplo, que se les da por vía oral, que van a inhibir la función ovárica y la producción de hormonas, ¿no es cierto? Pero puede incidir y afectar el endometrio y hacer que se engruese, pero de las características de este engrosamiento en general es que va a tener un aspecto muy tiquístico, como fenestrado, el endometrio engrosado, que el diagnóstico diferencial de este endometrio engrosado en pacientes que supuestamente están con modulación hormonal y supresión hormonal química, no debiera estar grueso, ¿no es cierto? Entonces nos puede hacer pensar equivocadamente que aquí, aparte de un cáncer de mama en tratamiento, tenemos un cáncer en el endometrio, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es por efecto de la acción del tamoxifeno y eso entonces tenemos que controlarlo y seguirlo muy de cerca en pacientes que están en tratamiento para valorar cambios que nos puedan llevar para no equivocarnos, ¿no?, en nuestros diagnósticos diferenciales. Bien. Hablando de eso, entonces vamos a hablar del cáncer endometrial, que es una patología maligna, una de las más frecuentes también en la mujer. Los factores de riesgo son la obesidad, diabetes mellitus, nulliparidad y exceso estrogénico. ¿Cómo lo diagnosticamos? El diagnóstico ecográfico nos brinda una muy buena herramienta y nosotros podemos hablar de un engrosamiento patológico del endometrio cuando en una mujer en edad posmenopáusica pues es mayor de 6 milímetros, ¿ya? Los síntomas clásicos son pacientes posmenopáusicas con sangrado vaginal, ¿no? Y el diagnóstico definitivo siempre va a ser el de grado biopsia, ¿ya? Nosotros no tenemos un microscopio en ninguno de nuestros métodos de imagen, no vemos células, por lo tanto siempre ante nuestra sospecha que puede ser baja, mediana o alta, ¿no es cierto?, de malignidad, tenemos que corroborar y solicitar siempre una comprobación, ¿no es cierto?, histopatológica, ¿ya? La etapificación en el caso del cáncer endometrial también se la realiza con el método de resonancia o tomografía. Aquí vemos imágenes de cáncer endometrial. En este caso, un engrosamiento, igual, ¿no?, un corte longitudinal, la cavidad endometrial está completamente distendida, engrosado el endometrio heterogéneo con áreas algunas quísticas, algunas más ecogénicas que otras, completamente heterogéneo. Si pusiéramos color, probablemente esto estaría vascularizado, que eso también le pone nombre y apellido a la patología. Normalmente no debiera ser vascularizado el endometrio, a no ser en algunos casos especiales que vamos a mencionar más adelante, ¿no? El otro aspecto también del cáncer endometrial puede ser más ecogénico, sin embargo más engrosado, y tenemos que también valorar la interfase endometrio-meiometrial para verificar si no hay invasión de este tejido tumoral al miometrio y también extensión a través de la cápsula serosa hacia órganos vecinos. Lo podemos hacer con ecografía. La valoración panorámica, sin embargo, es mucho más detallada, mucho mejor si se realiza con resonancia magnética. Si no tenemos la alternativa de la resonancia, pues nos queda la tomografía, que no tiene un contraste de estructuras de partes blandas tan fidedigno, sin embargo, pues nos orienta muy bien, ¿ya? Bien, vamos a pasar entonces a la patología de los ovarios. Primero una pequeña revisión de lo que es normal, ¿no es cierto? Y las indicaciones. Ya sabemos que el estudio de elección es la ecografía transvaginal. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una ecografía transvaginal?
los pacientes pediátricos, la edad puberal o la ausencia de actividad sexual. Cuando todavía no se ha iniciado actividad sexual, tampoco no se debe realizar vía transvaginal. Si un paciente ha sido instrumentado recientemente por vía vaginal, por ejemplo, como un legrado, ha tenido una cesárea reciente, un parto reciente, el cuello uterino va a estar abierto, va a haber posibilidad de llevar una infección por vía ascendente hacia la cavidad endometrial, por lo tanto tampoco en una paciente que tiene una instrumentación reciente no podemos hacer una ecografía transvaginal. Y otra de las causas en que no la realizamos es cuando la paciente, pues, por motivos de pudor, vergüenza, no quiere, o a veces, muchas veces, especialmente en las pacientes posmenopáusicas, hay mucha sensibilidad vaginal, por lo tanto, los pacientes no lo toleran y no les causa dolor, molestia y también no lo toleran, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? A pesar de que los transductores son de muy buena resolución, tenemos buen detalle, el campo de visualización es más limitado, ¿no? Si tenemos un útero agrandado, por ejemplo, en una paciente multípora o en un paciente con miomatosis múltiple, que el útero está grande, a veces no logramos valorar por completo todo el útero y tenemos que cambiar en el momento de realizar el estudio a modalidad transvesical para complementar y ver adecuadamente todo el útero. Los ovarios que están acompañando generalmente al útero, cuando el útero es grande, generalmente también se desplazan hacia la pelvis superior y a veces no logramos alcanzarlos por vía transvaginal y tenemos que explorar y buscar en situación más alta por vía transabdominal, ¿no? Esos problemas podemos tener con la ecografía transvaginal. Bien, entonces, ¿cómo los vamos a ver? Los ovarios y su aspecto pues van a depender también del ciclo, de la etapa o la fase del ciclo menstrual en que se encuentren. Son dependientes del ciclo hormonal y van a variar de volumen también, ¿ya? Pueden tener volúmenes muy distintos. En las pacientes en edad fértil no deben medir menos de 1 centímetro cúbico de volumen, pero pueden alcanzar hasta los 15, incluso 20 milímetros, está descrito en algunos libros, que no necesariamente son patológicos, ¿ya? 22 cc de volumen, 20 cc de volumen en ovarios que tienen una estructura interna habitual, no necesariamente tiene que ser patológico, ¿no? ¿Qué estructuras vamos a ver en el espesor del ovario? Vamos a ver los quistes ováricos, que es muy frecuente de verlos, ¿no es cierto? Que son funcionales todos, ninguno de estos es patológico per se, sino que son parte del espectro habitual de cambios que ocurren en el parénquima ovárico a lo largo del ciclo. ¿Vean? Los quistes funcionales pueden ser foliculares, que son óvulos en maduración, ¿no es cierto? Los quistes lúteos de la teca, que esto es después de la ovulación, que se forma el quiste lúteo. Y los quistes del cuerpo lúteo, que también son postovulatorios. ¿Ya? Todos ellos normales, no patológicos, nada que ver con el ovario poliquístico ni el síndrome de ovario poliquístico, que lo vamos a ver después. ¿Cómo se ve entonces un ovario normal en una paciente en edad fértil? Siempre vamos a tener que ver alguna estructura quística de aspecto simple. Y en el ovario posmenopáusico, no va a tener influjo hormonal, por lo tanto estos quistes funcionales no debieran verse, ningún tipo de quiste, ningún tipo de formación, debería ser un parénquima completamente homogéneo, sólido, de contornos bien definidos, y el volumen no debiera superar el cc, ¿ya? Porque está en fase involutiva. El síndrome de ovario poliquístico es algo muy común en las pacientes en edad fértil. Acuérdense que estamos hablando de un síndrome, por lo tanto las imágenes no son diagnósticas, son simplemente una información, un punto más de información, un dato más que se recaba en pacientes que son portadoras de este síndrome, que es un síndrome clínico, no es un síndrome imaginológico. Acuérdense que síndrome quiere decir síntomas y signos, ¿no es cierto? Entonces,